Les damos la bienvenida a este tercer episodio de Raíces Podcast y el tema del día de hoy va a ser de mucha bendición. Vamos a tocar algunos puntos sensibles, vamos a tocar algunos puntos no fáciles de digerir, pero que van a bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cómo estás, Karen? Estoy muy bien, David, muy contenta por los frutos, por ver que las personas están siendo bendecidas al escuchar los temas que estamos dando. Y eso es el objetivo de este podcast, que ustedes puedan ser bendecidos con estos temas, así como nosotros también. Y bueno, este tema es importante, creo que es muy, muy importante que vamos a tratar. Así es, hoy vamos a ver el tema de cómo lidiar con las ofensas. ¡Ay! Sí. Las ofensas son parte de la vida diaria. Sí. Yo creo que es lo primero que tenemos nosotros que saber, que enfrentar. Sí, dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 7, dice: «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos». Entonces, primero que nada, tenemos que saber cómo lidiar con las ofensas. Tenemos que saber que las ofensas vendrán. Las ofensas, Karen, son parte de vivir en esta tierra. Las ofensas son parte de vivir de la vida. Tenemos que saber que las ofensas van a estar ahí. Es parte de vivir, pero tenemos que aprender a superarlas. Tenemos que aprender a vencerlas. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. Pero las ofensas van a venir. Tenemos que saberlo. Yo creo que lo tenemos que aprender. Es parte de la vida que las ofensas van a estar ahí. Y va a haber ofensas que van a doler. Hay ofensas que causan heridas, hay ofensas que inclusive pueden causar tragedias, pueden causar separaciones de amistades, pueden causar situaciones muy difíciles. Por eso tenemos que aprender a lidiar con las ofensas. Cuando el ser humano no aprende a lidiar con las ofensas, nos envolvemos en una situación que puede ser muy perjudicial para nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor. Es por eso que es importante. La palabra de Dios nos enseña a lidiar con las ofensas. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy. Y en primer lugar, así la base de todo es lo que dice Mateo 18. Las ofensas vendrán. Así es. En el mundo habrá aflicción. Y yo creo que desde que nacemos. Claro. ¿Por qué? Porque las primeras personas que nos bendicen son nuestros padres, pero son las personas que primeramente nos empiezan a ofender. Y nuestras familias, nuestros amigos, las personas cercanas. Y yo creo que lo importante de esto es que aprendamos a lidiar. ¿Por qué? Porque hay gente que por una ofensa se puede detener. Claro. Hay personas que por una herida se quedan ahí años. Claro. Y no estamos aquí para minimizar ningún tipo de ofensa. Estamos aquí para darte las herramientas para que puedas vencer esas ofensas y salir adelante, porque creo que es lo que nos hace fuertes y es lo que nos hace que, aunque vengan retos más grandes, también tengamos victorias más grandes. Entonces vamos a ver este tema. Y acabas de mencionar un punto bien importante, Karen. Las personas cercanas a ti son las personas que tienen la facultad de ofenderte o de lastimarte. De hecho, las personas cercanas a nosotros tienen la habilidad de apoyarnos, de ayudarnos, pero también tienen la habilidad y el de poder. ofendernos, sí, de ofendernos, de lastimarnos, de herirnos. Es que no es tanto el acto, es quién lo hace. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una persona que tú no conoces puede pasar enfrente de ti sin saludar. Una persona que conoces muy poco y es lejana a ti puede pasar enfrente de ti sin saludar y no pasa nada. Pero si tu persona cercana, si tu amigo cercano, si tu familiar, si tu amor pasa enfrente de ti y no te saluda y sabes que te vio, puede traer una herida, un dolor en el corazón. Y nosotros lo vemos en la Escritura. En Juan capítulo 21, 17, vemos cómo Pedro era muy cercano a Jesús y Pedro cometió una acción que trae dolor. Dice Juan 21, 17... Jesús le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Pedro era muy cercano a Jesús y Pedro negó a Jesús.
Lo que Pedro hizo, sin lugar a dudas, causó dolor en el corazón de Jesús. Claro, Jesús era un hombre maduro que sabía lidiar las ofensas. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo Jesús trabajó esta acción de Pedro. Pero Pedro, el cercano, lo traicionó, lo negó 3 veces, no solo una, 3 veces. Y esa acción de Pedro, de alguien cercano, puede lastimar tu corazón. El rey David, en uno de los salmos, decía, si hubiera sido cualquier otro, no pasaba nada, dice. Pero me traicionó mi amigo, el que comía el pan de mi mesa, con el que me sentaba a platicar, con el que nos íbamos por los tacos, al que yo invitaba a mi casa, a la intimidad de mi hogar y comíamos, compartíamos el pan. Esa persona, la persona cercana, es la persona que tiene facultad de lastimarnos, de herirnos. Y yo creo que tenemos que saber eso. Porque a veces decimos, es que ¿por qué esa persona lo hizo? Es que exactamente las personas cercanas son las que nos pueden ofender o lastimar. Las personas lejanas no. Y aunque hicieran lo mismo, cosas más graves, no van a lastimar nuestro corazón. Pero la gente cercana, entonces tenemos que saber eso. Tenemos que saber cómo funcionan las ofensas. Las ofensas funcionan de esta manera. La gente cercana es la que tiene la habilidad. Sí. A veces nos vamos a quedar estupefactos, Karen, de acciones de personas cercanas a nosotros. Que te quedas, ¿cómo esta persona puede hacer eso? Así pasa. La gente más cercana es la que tiene la habilidad de tocar fibras sensibles de nuestro corazón. Y tenemos que aprenderlo, que es una de las formas en que así funcionan las ofensas, y nos tenemos que preparar para saber que tal vez alguien cercano un día va a lastimar o herir nuestro corazón. Así es. Y es importante que aprendamos a lidiar las ofensas, porque aparte de que son inevitables, aparte de que van a suceder, si no lidiamos con ellas, va a traer más daño retener la ofensa que soltarla. Claro. Muchas veces nosotros esperamos a que las personas nos pidan perdón. Pero eso no va a pasar. Pero yo te voy a pedir que ejercitas el perdón sin que te lo pidan. Claro. Siempre. Buenísimo. Siempre. Trata de mantener tu corazón libre, porque las personas muchas veces ni siquiera se dan cuenta que te ofendieron. Hay otras que sí, pero a veces el orgullo es muy grande. ¿Y por qué digo que hay personas que ofenden y no se dan cuenta? Porque no todos tenemos el mismo rango de ofensa o no todos medimos la ofensa igual. Sí, porque la razón por la cual tú te ofendes tiene mucho que ver con tu cultura, con tu educación, con la manera en que fuiste criado, con las heridas que tuviste, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a una persona no le va a doler tanto ser rechazado como a otra. Claro. Puede ser una persona que fue muy amada en su casa. Si alguien no lo rechaza, si un amigo lo rechaza, tal vez él entiende o lidia mejor con ese rechazo a que una persona que fue rechazado por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por todas las personas que él amó y vivió con una herida de rechazo. Obviamente, el más mínimo rechazo, claro, él va a reaccionar de una manera exagerada para unos. Entonces, la ofensa es tan sutil diferente, sí. y diferente. Las personas lo perciben de una manera diferente, y tú, las cosas que a ti te ofenden no van a ser las mismas que van a ofender a otras personas. Por eso tú tienes que conocerte muy bien y tienes que conocer muy bien qué es lo que te ofende. Y cada vez que te sientas ofendido, tú tienes que aprender a soltarlo, porque cuando tú te estacionas en una ofensa, el enemigo toma ventaja de esas emociones para estancarte, y no nada más estancarte, traer espíritus incorrectos a tu vida. Qué tremendo. Cuando tú abres tu corazón al odio, al resentimiento, eso te puede estancar. Y aunque hay un destino hermoso para ti, mientras tú no sueltes esa ofensa, sea justificada o no, tú no vas a avanzar. Entonces es importante que aprendamos a lidiar con las ofensas. Ahorita que estás hablando de eso, antes, sí. Ahorita que estás hablando de eso, se dicen, los estudiosos de la Escritura dicen que Judas era de otra región, un poquito más alejada de la que los otros discípulos eran. Okay. Entonces, dicen que Judas era diferente en algunos rasgos y en algunas cosas que los demás discípulos. Y los estudiosos llegan a decir que Judas se sentía diferente, sí. Rechazado. Imagínate, todos son
a lo mejor todos son, voy a decir, todos son casados y tú eres el único soltero. Okay. Y a lo mejor ciertos comentarios vas a sentir que te los están diciendo a ti, aunque no sea para ti. Entonces así era. Todos los discípulos a lo mejor comentaban algo. Y Judas a lo mejor, como era diferente, no entendía ciertas cosas quizá. A lo mejor él fue juntando ciertas ofensas, y los estudiosos de la Escritura dicen que tal vez Judas fue guardando cierta ofensa o cierto resentimiento en su corazón que lo llevó a ser un traidor. Porque la ofensa, como bien decías tú, te abre la puerta a muchos males más. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la ofensa, y eso es bien, bien interesante. Decías ahorita, Karen, lo que te ofende a ti quizás no me ofende a mí, y lo que me ofende a mí quizás no te ofende a ti. Sin embargo, todos tenemos algo que nos va a herir el corazón en algún momento. Puntos débiles. Sí, el talón de Aquiles, algo. Sí, pero tenemos que saber cómo lidiar, sin importar cuál sea, sí, cómo lidiar con las ofensas. Y una de las formas en que nosotros tenemos que lidiar con las ofensas es que tenemos que aceptar, Karen, y confesar que estamos ofendidos. No taparlo. Exacto. No ignorarlo y seguir con la vida. Hay personas que dicen, o por ejemplo, ay, discúlpame si te ofendí, llegas y luego, no, ¿cómo crees? No, yo entiendo eso, no, por mí no te preocupes. Pero una forma de lidiar con las ofensas es que tenemos que aceptar que estamos ofendidos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así es. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. La mayor meta de Satanás es que nosotros podamos autoengañarnos. Cuando nosotros nos autoengañamos y decimos, no estoy ofendido. No, eso a mí no me ofende, yo soy maduro. Sí, eso a mí no me dañó mi corazón. No, yo entiendo todo lo que sucedió, no pasa nada. Si realmente te ofendió, pero Satanás logra hacer que tú te autoengañes y que no te ofendió, esa herida va a quedar en la oscuridad. Y en la oscuridad es donde se mueven las tinieblas. Y nosotros tenemos que saber, cuando estamos ofendidos, tenemos que, primero que nada, reconocer que hubo una ofensa, que me ofendí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay un estigma alrededor de las ofensas. ¿Qué es ese estigma? Ese estigma es, pues es que los maduros no se ofenden con tan poquito. Pero es que no es que sea poquito, es que lo que te ofende a ti no me ofende a mí. Exacto. Y lo que me ofende a mí no te ofende a ti. Quizás lo que te ofendió a ti para mí puede ser poquito, pero lo que me ofende a mí para ti no era nada. Entonces no se trata si es mucho o es poco. Es que cada persona tiene un área sensible y la ofensa va a venir a todos. No importa que toda persona madura o inmadura va a recibir una ofensa. Lo que hace la diferencia es cómo lo manejas la ofensa. Exacto. Porque una cosa es que tú te engañes y digas, no, eso a mí no me afecta. Y ahorita vamos a ver algunos como señales. Cuando tú cumplas estas señales que ahorita vamos a ver más adelante, eso es la peyorativa. Ay, no sé cómo es la palabra correcta, pero es... La antesala. Sí, la antesala, la señal, perdón, sí. Es la señal de que tú estás libre de ofensa. Y ahorita vamos a ver esos puntos. Sin embargo, el primer punto para lidiar con la ofensa, es saber que vienen las ofensas. Prepárate porque la gente cercana seguramente en un momento te va a ofender. Y número 3, tienes que reconocer que te han ofendido. Ir con Dios, pedirle perdón al Señor, perdonar a la otra persona. La gente a veces no acepta su ofensa por el estigma que hay alrededor de la ofensa, de que van a pensar de mí, que yo no pude soportar eso, pero si hay una ofensa tenemos que reconocerla. Tenemos que reconocerla y llevarla delante de Dios. Ahorita que estás mencionando esto, dice un versículo en un salmo, en tu luz veremos la luz. Claro. Y es bien importante porque el rey David decía, examina, oh Dios, mi corazón y guíame a tu camino eterno. Dime si hay en mí camino de perversidad. Y a lo mejor tú dices, pero si yo soy la ofendida, yo soy el ofendido, ¿por qué yo debo de ver camino de perversidad? Sí, tú debes de ver porque tú estás para darle cuentas a Dios de tus acciones, no de las acciones de los demás. Y si tú fuiste gravemente herido, ofendido, ya sea que lo que te hicieron fue grave o no, tú tienes que cuidar tu corazón.
porque de lo que hay en nuestro corazón vamos a dar cuentas al Señor. Entonces tú tienes que examinarte si estás ofendido, sobre todo porque si tú estás ofendido, como decía David, damos entrada a espíritus malignos por tener esa emoción. Y si tú lo niegas que estás ofendido, tarde o temprano va a salir a la luz esa ofensa. Claro. Por ejemplo, tú puedes decir, no, yo no estoy ofendido con mi esposo, ya lo perdoné. Pero en el momento en que él haga aquello que tanto te ofende, va a salir otra vez aquello que no has soltado. Claro. Entonces tú tienes que lidiar con esa ofensa y dejar de negarla. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. Entonces, tú puedes decir, ¿cómo saber que ya superé una situación? Tú tienes que estarla llevando delante de Dios. Tú tienes que estar, como dice en su palabra, en tu luz veremos la luz. Cuando tú entras a la presencia de Dios y le pides a Dios, Dios, revélame qué ofensas yo no he soltado, qué cosas no he soltado y por eso reacciono como reacciono. Por eso cuando me enojo hago lo que hago. ¿Qué son las ofensas que yo no te he entregado a ti y que necesito soltar para poder alcanzar un nivel mayor en mi familia, en relación con mis hijos? ¿Qué es lo que yo no he soltado? Y Dios es tan bueno que nos revela dónde está la herida, por qué reaccionamos como reaccionamos, para que tú puedas entregársela a Dios, para que tú la llores, para que tú le entregues y que Dios pueda sanar, para que si te vuelven a herir en eso que tanto dolió, ya no va a doler, porque ya Dios sanó la herida. Entonces, cuando haya personas que te quieran herir, por ejemplo, en el rechazo, que fuiste rechazado, cuando ya Dios sana esa herida, aunque te vuelvan a rechazar, tú ya no duele, porque ya Dios lo sanó, pero se te tuvo que revelar, tuviste que enfrentarlo, tuviste que darle cara al rechazo y decir, no vas a lastimarme más, y dejar que la palabra de Dios sane esas heridas que tienes. Pero tienes que afrontarlas, si no, no van a enterrarlas y decir que no, es un peligro, porque cuando vengan, tu reacción va a manifestar que sí te duele, que sí está ahí, que no las has trabajado. Y eso nos quita mucha bendición, nos quita muchas oportunidades. Es bien tremendo lo que estás diciendo, Karen, porque creo que tenemos que aprender a reconocer que hay un gran peligro en las ofensas. Sí. Vamos a verlo en la Biblia, mira. 2 Corintios 2, capítulo 10, 11, nos habla de cómo Satanás opera, las artimañas y las maquinaciones de Satanás cuando hay ofensas. Mira, dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y viene el propósito, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sí, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las personas ofendidas, como bien decías, Karen, están en un grave peligro. Cuando una persona tiene una herida, la herida es esa puerta, es esa oportunidad que Satanás y múltiples demonios están esperando para lacerar tu vida, para golpearte, para lastimarte. Satanás ha sacado... Voy a poner un ejemplo en cuestión de iglesia. Satanás ha sacado a múltiples personas de las iglesias porque se ofendieron con algún líder o con un pastor, o con su pastor, algún pastor de la iglesia o algún liderazgo de la iglesia o alguien de la iglesia. Se ofendieron y Satanás aprovechó esa oportunidad para sacarlos de las iglesias, y después ves esas personas secas que no tienen alimento espiritual, que ya no tienen ese brillo, esos ojos. Satanás ha secado vidas y familias por tomar ventaja de una ofensa. Sí. Y después las personas, con el pasar de los años, recuerdan su iglesia, donde sentían la presencia de Dios, donde se gozaban, y empiezan a veces a extrañar esa presencia. Pero Satanás aprovechó eso para sacarte de un río de aguas vivas. Las familias que han sido destruidas no son destruidas de la noche a la mañana. No es que un día la familia estaba 100% bien, el lunes y el martes ya todo se cayó. No es así. La destrucción Satanás la fue trabajando, son maquinaciones. Sí. Fue trabajando poco a poco.
Una ofensa en el esposo, una ofensa en la esposa. El hijo, la hija se ofendió con los papás, con el hermano por algo. Hubo alguna ofensa y se fue trabajando, y entonces el corazón ofendido empieza a cambiar actitudes, empieza a cambiar formas de tratar, empieza a hablar diferente con la persona que está ofendida, y entonces la otra persona dice, pues ¿qué le pasa? Y luego se ofende también, y empieza la ofensa, y es una puerta que los demonios están esperando para terminar de destruir una vida. Y es por eso que nosotros tenemos que saber eso, que una ofensa es una parte peligrosa o es una parte sensible que Satanás está esperando para entrar y hacer estragos. Son maquinaciones. La destrucción no viene de un día a otro, de la noche a la mañana. La destrucción son maquinaciones que él va planeando. Y una de las estrategias favoritas de Satanás es la ofensa, ¿sabes? Sí. Es la ofensa. Pone una ofensa en tu corazón. Pone una ofensa en el corazón de las personas, y entonces aquello va creciendo. Después de la ofensa puede venir tristeza. Después de la ofensa, algunos puede entrar un espíritu de enojo. Puede venir un espíritu de ira. Puede venir un espíritu de separación. Un espíritu de destrucción. Un espíritu... Las ofensas pueden destruir familias. Una ofensa puede traer tragedias. Una ofensa puede traer grandes cosas. Una persona ofendida tiene que reconocer: estoy en un momento vulnerable, estoy en un momento difícil. En este momento, si estoy ofendido, los ataques del enemigo, soy más susceptible a esos ataques. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Hay un peligro en medio de la ofensa. Satanás se aprovecha de las heridas. Son puntos de acceso para entrar a las vidas. Sí, así es. Y creo que es algo que debemos de entregar al Señor. Sobre todo porque la ofensa no la agarres como una venganza. Ese es el problema. Que a veces en nuestra ofensa, en nuestro sentimiento de odio, porque muchas veces la ofensa abre puertas al odio. Sí. Dice en la palabra de Dios que el que odia a su hermano es homicida. Claro. Tú puedes llegar a estar tan enojado con una persona que ya no sientes, no te gusta que le vaya bien. Te molesta que Dios lo bendiga, y al contrario, le puedes desear mal, aunque tú seas hijo de Dios. Estás dejando entrar emociones incorrectas. Claro. Y a veces la ofensa no tiene tanto que ver con que esa persona te ofendió. ¿Sabes? La ofensa puede ser hasta porque a esa persona le va bien. Hay gente que se ofende por ver la bendición de Dios sobre otra persona. Por ejemplo, Caín y Abel. Abel nunca hizo nada contra su hermano Caín. Pero Caín no pudo lidiar con el hecho de que la ofrenda de Abel fue aceptada con fuego y la de Caín no. Y dice en la Biblia que Caín se entristeció tanto en su corazón, y esa tristeza se convirtió en enojo hacia Abel. Y siendo él el hermano mayor, fue y lo mató. Entonces, debemos de tener cuidado. Mucho cuidado, porque aunque nosotros seamos ofendidos, no siempre la ofensa fue un ataque hacia nosotros. Tú tienes que analizar tu corazón. Claro. Y debes decir, ¿cuál es la ofensa? ¿Realmente es tan grande la ofensa que me hicieron? Ahora, si tu ofensa fue muy grave, si verdaderamente te ofendieron, como un abuso sexual, porque hay veces que sí hay agresión, claro. Hubo un abuso sobre ti. Déjame decirte que Dios tiene el poder para que tú superes la ofensa de una manera preciosa y tú puedas perdonar de una manera genuina. Y a mí me encanta el ejemplo de Joyce Meyer. Claro. Joyce Meyer es una predicadora muy conocida. Ella fue violada por su padre una cantidad de veces que ya no puede decir. Violada por su padre. Esta mujer superó, y no solo superó eso, ella pudo cuidar de su padre. Estoy poniendo un caso muy extremo, porque es una mujer que logró no nada más perdonar a su padre, sino convertirse en la plenitud de lo que Dios dijo que ella sería. Ella, en la eternidad, Dios dijo, tú vas a ser una predicadora de la palabra de Dios. Cuando ella entró en esta tierra, entró en una familia con una madre que sabía que su esposo la violaba y no hizo nada para intervenir. Y su padre era un abusador, un hombre perverso que no la amó y la violó. Bueno, ella tuvo esa fuerza de Dios, ese corazón que Dios le dio para poder estar por encima de la ofensa y poderlo perdonar.
y honrarlo a pesar de su abuso. Claro, me imagino que hubo límites, obviamente hubo límites, pero ella pudo honrar a su padre a pesar de. Entonces Dios nos da el poder no nada más de perdonar, sino de ir por encima. Ahora, si tú quieres un ejemplo de la Biblia, José el soñador. Claro. José el soñador fue vendido por sus hermanos. Le dijeron a su papá que él había muerto. Y cuando él vio a sus hermanos que se inclinaban ante él después del proceso, él lloraba y decía, ahora entiendo mis sueños de jovencito. Cuando las estrellas se inclinaban ante mí, cuando vi que el sol y la luna se inclinaban ante mí, ahora entiendo que todas las ofensas que yo tuve tenían el propósito detrás de todo, de que fui vendido, de que fui encarcelado. Todo lo que le pasó a José fue injustamente y él no se quedó en la ofensa, sino que vio el propósito de Dios. Y cuando Jacob murió, los hermanos tenían miedo de que José los matara. O sea, los hermanos sabían, ahora que nuestro padre ha muerto, José ahora sí nos va a matar, se va a vengar. Y dice en la Biblia que él los consoló. Sí. Les hablaba al corazón. José los consolaba. Este tipo de perdón es divino y solo de la mano de Dios lo podemos lograr. Tú que me estás escuchando, si fuiste realmente abusado, violentado por alguna persona que tú amabas, Dios te puede dar la capacidad de ir por encima de la ofensa y que seas una persona que da mucho fruto. Mucho fruto, pero solo va a ser de la mano de Dios. Solo es con ayuda del Espíritu Santo. Sí, la falta de perdón es como una ancla que el que más daño se hace es uno mismo y tiene uno que otorgar ese perdón. Y me encantó el ejemplo que usabas de José, Karen, porque José, teniendo el poder para vengarse, tenía no se todo, vengó. tenía no se todo vengó. para vengarse. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos 12, del 19 al 21. Sí. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¡Wow! Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Entonces, una forma en que nosotros tenemos que lidiar y aprender a lidiar con las ofensas es decide no vengarte por tu propia mano. Dice la Biblia, deja la venganza para Dios. La venganza es algo que es de Dios, no es de los seres humanos. La Biblia lo está diciendo, mía es la venganza. Mía es la venganza. A los seres humanos no les corresponde la venganza. Así es. Es del Señor. Sí. Mira, si alguien sabe vengarse, es Dios. Si alguien puede vengarse, es Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay personas que son heridas y a veces toda entra frustración porque quisieran vengarse. Y hay veces que quien los lastimó es una persona muy poderosa, sí, que no pueden tocar. Pero te digo algo, no hay nadie más poderoso que Dios. Si tú fuiste realmente afligido, si tú fuiste realmente abusado, déjale la venganza a Dios. Y Dios va a vengar. Dice, dale lugar a la ira de Dios. Tienes que darle lugar. La venganza no es de los seres humanos, es algo que no nos corresponde a nosotros. La venganza le corresponde a Dios y dice el versículo, dale lugar a la ira de Dios. Qué impresionante. Dios nos libre en caer en las manos de un Dios vivo que Él busque venganza. Sí. Eso es terrible porque no hay para dónde correr. Eso es impresionante. En este punto tenemos que entender que tenemos que tener la fe y confiar que Dios se va a encargar. ¿Sabes qué es bonito? Cuando nosotros le dejamos las cosas a Dios, que Él se encargue, es una protección, es un doble beneficio. ¿Por qué? Porque en el momento que tú sientes ofensas, quisieras irte con toda la emoción y con todo. Pero hay veces, Karen, esta es la verdad, hay veces que seríamos injustos, porque a veces la ofensa no tiene el nivel de lo que nosotros quisiéramos desquitarnos. ¿Sí me explico? Okay. Y hay veces que somos injustos al maltratar a una persona o querer vengarnos, defendernos, cuando el nivel no estaba de acuerdo a nuestra defensa. Y hay veces que nosotros podemos ser injustos con la otra persona y cuando Dios nos dice, mía es la venganza, Dios nos libra de caer en injusticias. Porque si yo soy injusto con alguien, entonces atraigo maldición sobre mi vida. Así es. Pero Dios nos dice, no, tuya no es no te vengues tu hijo, deja que yo me vengue. Yo voy a saber
qué grado y nivel de justicia. Porque hay veces que las personas pudieron ofenderte, pero quizá tú no sabes lo que hay detrás del corazón de la otra persona. Y te imaginas que Dios nos dejara vengarnos, como dices tú, que haríamos en injusticias terribles. Y entonces Dios nos libra de injusticias, porque si somos injustos con alguien, entonces atraemos maldición sobre nuestras vidas. Y número 2, lo que mencionaba ahorita, si realmente hubo una injusticia sobre nuestra vida, quizás nosotros podamos defendernos en cierta manera, pero te lo aseguro, Dios es el más poderoso del más poderoso. La justicia de Dios va por encima. De Dios es la venganza, y nosotros tenemos que dejarle la venganza a Dios. Y otra forma, Karen, de cómo lidiar con las ofensas, bueno, es no tomando la venganza por nuestra propia mano, sino confiando que Dios se va a encargar. Confiando que Dios se va a encargar. Pero también es perdonando rápidamente. Sí, no dejar que se quede el enojo. Exacto. Vuelvo al ejemplo de Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Su cercano, su amigo, quien comía de su plato, quien estaban juntos, que cenaban, que se reían juntos. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús en ese día, cuando Pedro lo negó, fue entregado en la cruz y murió. Al tercer día Jesús resucitó. Y en cuanto resucitó, vinieron las mujeres, ¿te acuerdas? Sí. Que iban a ofrecer incienso aromático y ya vieron la piedra removida. Y cuando se les apareció Jesús, les dijo, vayan con mis discípulos y denles la noticia de que como yo prometí, así he resucitado. Pero Jesús aclara y les dice, y a Pedro también. Es decir, Jesús recibió una acción de su amigo cercano, fue ofendido y lastimado. Pero Jesús rápidamente otorgó el perdón a Pedro y se encargó de que Pedro se diera cuenta que Jesús lo había perdonado. Sí. Rápidamente, nosotros tenemos que perdonar rápido. Dice la Biblia, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Es un consejo para matrimonios, rápido, entre paréntesis. Cuando haya ofensas, antes de que se termine el día, busquen hablarlo y solucionarlo. No dejen que pase al día siguiente y después 2 días. Mientras más tiempo pasa, a veces es más difícil hablar el punto. Pero en cuestión de matrimonios, pero en cualquier tipo de relaciones, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que pase un día, una semana. ¿Sabes? Cuando pasa más de un día, el enojo y la herida en el corazón, esa es la puerta. A veces los espíritus están solamente viendo qué tanto guardas el enojo. Si tú albergas toda una noche y te vas a descansar con un enojo, eso echa raíces. Dice la Biblia, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Tenemos que perdonar rápidamente. Tenemos que ser prontos para perdonar. Hay gente que es pronta para enojarse, pero también tenemos que aprender a ser prontos para perdonar. Soltar rápido. Tenemos que negarle el acceso a Satanás para que entre en nuestra vida. Cuando Satanás quiera venir, dice, no, ya lo ofendió su amigo, ya lo ofendió su cercano, su familiar, su padre, su madre. De aquí me agarro. Sí, hijo, ya lo ofendió. Mira, mañana tempranito voy a llegar y le voy a poner esto en el corazón, le voy a traer este pensamiento y esto y lo otro. Cuando Satanás venga a querer traer la ira, el resentimiento, la venganza, que se tope con puerta cerrada y que se quede, yo creí que iba a haber puerta abierta en este corazón ofendido. Pero no, cierra la puerta a Satanás y perdona fácilmente. Y tengo algunos puntos, Karen. ¿Cómo podemos perdonar? Exacto. ¿Cómo podemos perdonar? Y estas son las señales. Okay. Estas son las señales de que nuestro corazón ya está libre de ofensa. Cuando podemos hacer estas 7 cosas, tú vas a saber que ya estás libre de la ofensa, que tu corazón está libre y sanito. Queremos escucharlas. Sí. Número 1, ¿cómo perdonar? Tienes que desechar los temas espinosos y dolorosos. Sí. Deséchalos. Deja de hablar de lo mismo. Exacto. Personas que lo vuelven a repetir y lo vuelven a hablar. Entonces, desecha esos temas espinosos, esos temas dolorosos. Ya sucedió algo, ¿sabes? Una vez escuché a una persona decir, que se me hizo muy cierto, no hay amor eterno sin perdón. Quiere decir una relación que tiene ya muchos años, sea de amistad, sea de familia, sea de cualquier tema que tiene muchos años, ya hubo perdón de por medio. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿sí me explico? Y las gentes cercanas
Son las personas que tienen más facultad para ofendernos. Pero cuando nosotros perdonamos, aquella relación puede seguir. Entonces, esos temas que en un pasado quizás te ofendieron, sí, esas situaciones que sucedieron hace 1, 2, 3, 5, 50 años atrás, ya no las hables, ya no las tomes, desecha los temas dolorosos, sí, ya no los toques. Sabes, David, antes de continuar, sí, hay personas que rumean las cosas. ¿Qué significa? Se le llama pensamientos rumiantes. Que sería cotidianamente de una manera secular en que se dice eso es, no le des vueltas al asunto, claro, pero hay mucha gente que le da vueltas al asunto. Sobre todo son personas muy sensibles. Hay gente que piensa una y otra vez la pelea que tuvieron, la conversación que tuvieron y la van a pensar una y otra y otra y otra vez. Esto se le llama pensamiento rumiante, que es el movimiento que hacen las vacas cuando mastican y mastican la paja, ¿verdad? Ok. Este tipo de pensamiento rumiante se da a personas que necesitan tener el control de la situación y el darle vueltas al asunto es poder controlar lo que pasó y les da cierto tipo de paz en medio de la tormenta, en medio del caos, el pensarlo una y otra vez, el imaginar diferentes escenarios de lo que pueda suceder después de la pelea, es una manera de controlar la situación. Dale el control a Dios. Claro. Dale el control a Dios. Muchas veces pensamos lo mismo porque queremos controlar la situación. Deja que Dios se encargue. Claro. También eso es soltar el control. La persona no reaccionó como tú querías, no te trató como tú querías, suéltalo ya. Claro. Libérate. Deja de rumiar ese pensamiento. Deja de pensar y hablar de lo mismo. Sí, el segundo punto para poder lidiar y perdonar es olvida los argumentos que tienes contra la otra persona. Va muy ligado a lo que estás platicando, Karen, porque hay veces que tenemos argumentos en nuestra mente. Es que, ¿por qué me hizo esto? Si yo esto, si yo esto, si yo esto. Tienes argumentos de por qué tienes que estar ofendido. Tienes argumentos de por qué la persona se portó mal. Hay argumentos que validan tu enojo y tu ofensa. Olvida los argumentos. Sí. Para perdonar, tienes que hacer a un lado los argumentos, ¿sabes? Para acercarnos y conocer más a Dios, dice que Dios tiene que destruir los argumentos que nos alejan de Cristo. ¿Sí me explico? Wow. Entonces nosotros tenemos que hacer a un lado los argumentos que tenemos contra la persona que nos ofendió. Es que no debió de haber hecho esto por esto y esto y esto y esto y lo hizo con la intención, porque fíjate que son argumentos, pensamientos en tu mente, argumentos que te dicen que aquella persona hizo mal y yo puedo estar ofendido por esto y por esto y por esto. Olvida los argumentos que tienes contra la otra persona, porque si no, no vas a poder perdonar. Tienes que olvidar todos los argumentos que tienes contra la persona que te ofendió. Ahora, un tercer punto para poder perdonar es cancela la deuda que la otra persona tiene contigo. ¿Sabes? Entendemos el tema de deuda cuando hablamos de dinero. Finanzas, ¿no? De dinero. Prestas un dinero, te deben y estás esperando que te lo paguen, ¿verdad? Pero la deuda no solo funciona con las finanzas. Es una mínima parte. De hecho, los estragos más grandes no es en el área de las finanzas. Por ejemplo, si una persona te faltó al respeto, en tu corazón, si estás ofendido, estás esperando, esa persona me debe una disculpa. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, llega un momento que para nosotros poder perdonar, tienes que perdonarle a la otra persona la deuda que tiene contigo. Wow, esa persona me debe una disculpa, sí. Esa persona me debe un reconocimiento, esa persona me debe tomar en mi lugar, me debe respeto. Perdona ya la deuda que esa persona tiene contigo. Quizás sí te debe. Quizás sí merecía ser respetado y no te respetaron. Quizás merecías estar en esa mesa y no estuviste. Quizás merecías que te invitaran a aquella reunión y no te invitaron. Quizás merecías que no te levantaran la voz y te la levantaron. Quizás merecías ciertas cosas. Quizás sí tienen una deuda contigo. Pero para poder perdonar tienes que perdonar la deuda que esa persona tiene contigo. Dile, no me debes nada. No es necesario que me des respeto, no es necesario que me pagues, no es necesario que me des una disculpa como bien tú mencionabas ahorita.
perdono tu deuda conmigo, no me debes nada. Cuando nosotros cancelamos la deuda que las personas tienen con nosotros, empezamos a ser libres en el corazón. Así es. Eso es impresionante. Número 4, no vuelvas a mencionar el asunto que te ofendió. Va muy ligado al primer punto. Hubo un asunto que te ofendió, no lo vuelvas a mencionar, ni en una plática, porque hay veces que sale y sale a la luz. Rumiar. Significa que no has perdonado. Exacto. Una señal de que has perdonado es que tú te puedes olvidar de ese asunto y nunca volverlo a mencionar. Por el bien tuyo y por el bien de los que están a tu alrededor. Número 5, deja el resentimiento contra esa persona en particular. Porque a veces que se queda ese resentimiento. No sé por qué, pero ya no la saludo igual. No sé por qué, pero ya no resentimiento. ¿Sabes? Dice la Escritura, Karen, que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que hay una conexión entre corazón y boca. Lo que hay en el corazón brota por la boca. Hay una conexión. Lo que abunda, lo que mi corazón abunda, va a salir por mi boca, ¿no? Hay una conexión entre corazón y boca. Cuando entendemos eso, entendemos este principio. Fíjate bien, cuando tú estás muy contenta con una persona, unos enamorados, tú tienes tu corazón abierto a la persona que amas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pueden pasar horas platicando. El corazón está abierto para con una persona y tú puedes pasar horas platicando con esa persona sin problema, sin nada. Tu corazón está abierto, te ríes, juegas. Cuando tu corazón está cerrado con una persona, no le hablo. Hay un silencio. Batallas para saludarla, batallas para hablarle, batallas, resentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Tu corazón se cierra y entonces ya no le hablas porque tienes un corazón cerrado para esa persona. Eso es resentimiento. Tienes que desechar el resentimiento. Una persona que ha desechado el resentimiento contra una persona en particular está avanzando en su sanidad, en la sanidad de esa ofensa, de esa herida. Si tú dices, híjoles, no, si tú te topas con alguien y te sientes incómodo y no le quieres, hay algo todavía en el corazón, tienes que desechar ese resentimiento. Fíjate, el número 6, la sexta señal o el sexto punto para nosotros perdonar es no te enfades con la persona que te ha ofendido. No es fácil, menos para las personas coléricas. No es fácil no enojarte con alguien que te ofendió. De hecho, yo creo que las personas tienen el derecho de enojarse, ¿no? Sí, claro. Con algo que les molesta. Pues no es fácil no enojarte. ¿Cómo? No te enojes, calma tus emociones. Sin embargo, para tener una vida libre de la falta de perdón, de la ofensa, y tener un corazón perdonador, tenemos nosotros que no enojarnos con la persona que nos ofendió. No es fácil, pero tenemos nosotros que hacerlo. Y el último punto es cancela toda clase de maltrato que tienes planeado contra tu agresor. ¿Sabes? Eso pasa. Y me encanta este punto. Alguien te ofendió y empiezas a pensar, ¿cómo sí, vengar? Pero si me dice esto, yo le voy a decir esto. ¿Sí me explico? Sí. Pero si me dice esto otro, yo le voy a decir esto. Y mira, para la otra situación, voy a hacer esto por acá, voy a hacer esto por allá y no lo voy a saludar y voy a amarrar navajas por aquí y voy a quemarlo con la otra persona y voy a quemarlo en redes sociales y cancela todo plan que hayas planeado contra la persona que te ofendió. La gente libre de la ofensa, la gente que es libre en su corazón, cancela todo plan que haya hecho contra su agresor. Si nosotros no cancelamos ese plan, todavía hay ofensa en el corazón. La gente que está libre de la falta de perdón es gente que cancela todo plan. Es decir, ves a la persona como José, tú lo mencionabas ahorita, tiene toda la posibilidad, está en sus manos de vengarse. Y José no tenía un plan contra sus hermanos. ¡Wow! Pero te fijas, José llegó a la cima, cumplió su propósito, cumplió su destino. La gente libre de la falta del perdón va caminando hacia las alturas. La gente que tiene ofensas en su corazón son como anclas que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan seguir caminando, que no te van a dejar desarrollarte. Necesitas ser libre de la falta de perdón. Necesitamos lidiar con las ofensas y cancele todo plan que tengas contra tu agresor. Deja de pensarlo. ¿Sabes? Cuando Jacob engañó a Esaú, ¿recuerdas esa parte de la escritura, Karen? Sí. Jacob engañó a Esaú y le robó su primogenitura. Dice la escritura que Esaú se consolaba pensando
¿cómo iba a matar a su hermano por la ofensa que le hizo? Es decir, no lo puedo matar porque todavía vive mi padre, vive mi madre y les voy a causar un dolor. Pero cuando mi padre muera, yo ya sé cómo voy a matar a mi hermano. Yo ya sé lo que le voy a hacer. Yo ya sé qué es lo que va a acontecer. Yo ya sé por dónde voy a llegar. Se consolaba pensando. Tenía un plan contra su hermano. ¿Sabes? Esaú no pudo levantarse. No pudo levantarse. No pudo pelear su libertad. Pero aquellos que nos están viendo, cancela todo plan que tengas en contra de tu agresor. Cuando tú puedes hacer estos puntos y vivirlos a la plenitud, tú sabes, estoy libre de ofensa. Estoy libre de la falta del perdón. He perdonado. Si me topo a aquella persona y esté en mis manos, no tengo un plan contra ella. Estás libre de la falta de perdón. Y el último punto para lidiar con las ofensas, Karen, antes de ir cerrando, es que nosotros tenemos que caminar en el amor y bendecir a las personas que nos han ofendido. Cuando una persona está en el nivel donde puede bendecir a su agresor, está libre de falta de perdón. En Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Sí, así es. Cuando José vio que sus hermanos estaban ahí hincándose ante él, él dijo, todo lo que ustedes hicieron contra mí, Dios lo tornó para bien, para salvar a mucho pueblo, porque Dios me hizo padre de Faraón. Fíjate cómo Dios lo hizo a él padre de Faraón. O sea, era el que ayudaba a Faraón, era el que le aconsejaba, era el que le interpretaba los sueños, era el profeta de Faraón. Él pudo entenderlo. Cuando nosotros caminamos esa milla de entender que la ofensa me ayudó a mí a trabajar cosas que yo tenía que cambiar. Qué tremendo está eso. O sea, la ofensa no nada más te quedes, me lastimaron, no. La ofensa limpió mi corazón. La ofensa quitó en mí cosas que tenían que ser quitadas. Gracias a todos aquellos que me han ofendido. Gracias a todos aquellos que me han menospreciado, porque si no lo hubieran hecho, yo no hubiera crecido lo que crecí. Claro. Y terminas bendiciendo a tus enemigos porque gracias al maltrato, gracias al rechazo, gracias cuando me subestimaron, gracias porque yo ahí pude ver que yo podía lograr más en Dios. Gracias por estar en mi vida, porque pulieron mi corazón. Y eso pudo decir José, gracias por venderme, porque si no me hubieran vendido y si no me hubieran difamado y si no me hubieran encarcelado, yo no estaría salvando a mucho pueblo. Qué tremendo, me encanta. Amén. Me encanta. Cuando nosotros podemos perdonar y bendecir a nuestro agresor, ahí se cierra el ciclo de la ofensa. Ahí termina. Sí. Esa es la meta. Cuando alguien te ofende, que llegues al nivel en que tú lo puedas bendecir. ¿Sabes? Alguien que te agredió, no piensas en bendecirlo. Pero cuando puedes bendecir a aquella persona que te hizo daño, y si necesita un pan, puedes otorgarle el pan. Si tienes sed, puedes otorgarle un vaso de agua. Ese nivel, ahí el ciclo de la ofensa se cerró. Tu corazón está libre, tu corazón está sano, estás listo para avanzar y seguir adelante. Y antes de terminar este episodio de cómo lidiar con las ofensas, yo quisiera guiar a todas las personas que nos están viendo en una oración. Sí. Y dejar como un precedente, como un ejemplo que ellos puedan utilizar de cómo hacer una oración de perdón a las personas. Primero que nada, tienes que reconocer que las personas te han ofendido. Tienes que mencionar a la persona, tienes que mencionar lo que te ofendió. Uh-huh. Y luego tienes que decir, te perdono, y tienes que bendecirlo. Sí. Y si la persona no conoce a Jesús, bendícelo con la salvación. Y si la persona conoce a Jesucristo, bendícelo en algo que tú sabes que esa persona necesita. Uh-huh. Quizás salud, quizás finanzas, algo, bendícelo. Y quisiera que orásemos. Sí. Si usted que nos está viendo, viene a su mente algún agresor que usted ha tenido, alguna persona que le ha ofendido, repita después de mí esta oración. Yo quiero guiarlo a usted en una oración y que quede como precedente para usted de cómo hacer estas oraciones con cada
agresor que pueda venir a nuestra vida, porque las ofensas vendrán. Y serán de personas cercanas, porque son las personas que tienen el poder para ofendernos, porque tienen un lugar en nuestro corazón. Y tenemos que aprender, las ofensas son parte de la vida y tenemos que aprender a lidiarlas y tenemos que aprender a cómo presentarlas delante de Dios y cómo nosotros sanar nuestro corazón. Deje usted por ellos, por nosotros, para poder salir adelante y poder seguir avanzando y alcanzar nuestro propósito, como lo hizo José, como lo hizo Joyce Meyer, como tú lo mencionas, y como lo ha hecho cada uno de los grandes hombres de Dios que han avanzado. Todos hemos recibido ofensas, todos. Y si usted no ha recibido ofensas, espere un poco más, espérese a vivir un poco más. Las ofensas vendrán. Las heridas al corazón vendrán. Pero si usted tiene un agresor que ha identificado, repita después de mí esta oración, ahí donde usted está, ahí con su celular, en su pantalla, donde usted nos está viendo, ahí en su auto, si lo está escuchando desde el auto, ahí donde usted está, repita después de mí esta oración y diga conmigo: Padre Celestial, en esta hora, yo reconozco que estoy ofendido, y en esta hora, perdono a la persona que me ha ofendido. Y ahí donde usted está, mencione el nombre de esa persona con nombre y apellido. Mencione fulanito Pérez, fulanito González. Mencione el nombre. Yo perdono a fulanito Pérez porque me lastimó cuando no me dio mi lugar. Y mencione la ofensa que la persona le hizo, que el agresor hizo contra usted. Yo lo perdono porque me levantó la voz. Yo lo perdono porque no me ha pagado lo que me debe. Yo lo perdono porque me robó la atención, porque la ofensa que usted tiene, usted menciónela. Yo lo perdono porque me golpeó. Yo lo perdono porque me abusó. Mencione. Diga conmigo: yo, Alonso David Castañeda Vázquez, mencione su nombre, perdono a fulanito Pérez porque me agredió, y mencione la agresión. En esta hora yo lo perdono, Señor, lo suelto y lo bendigo. Amén. Y bendígalo. Si no conoce a Jesús, diga: yo lo bendigo con la salvación de su alma. Señor, perdona sus pecados, alcánzalo y que conozca la vida eterna. Y si ya es salva esa persona, bendígalo con una necesidad que usted sabe que él tiene. Bendiga su salud, bendiga sus finanzas, bendiga esa situación que está pasando con su hijo en su trabajo. Bendígalo. Ahí donde usted está, hágalo. En este momento hágalo. Bendiga a su agresor. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero orar por usted en esta hora. Padre Santo, yo bendigo a cada persona que nos está viendo a través de este podcast. Señor, hoy oro, Señor, que las cadenas se rompen en su corazón. Todo aquello que ha anclado su vida al pasado se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Oramos libertad de las cadenas. Oramos que las cadenas se rompen. Oramos que la herida se sana. Señor, en esta hora, la herida se sana, Señor, en el corazón. Y que cada vida que nos está viendo puede crecer, puede avanzar. Yo puedo ver que alas empiezan a aletear. Yo puedo verte que vas a avanzar. Yo puedo ver cadenas que se rompen. Yo puedo ver algunas personas llorando en este momento. Está siendo libre. Está siendo libre. Yo siento la presencia de Dios en este momento. Está siendo libre. Y puedo ver personas que remontan el vuelo como paloma, como águila. Sus alas empiezan a volar. Tus cadenas se rompen. Tus cadenas se rompen. Toda ancla termina en el nombre de Jesús. Y tú puedes volar como las águilas. Tú puedes volar, alcanzarás tu propósito. Te veo riendo. Puedo ver cómo vuelas. Puedo ver cómo ríes. Puedo ver cómo emprendes. Puedo ver cómo prosperas. Puedo ver cómo avanzas. Puedo ver que avanzarás en el nombre de Jesucristo. Prosperarás en el nombre de Jesús. Te veo riendo. Te veo estableciendo nuevas relaciones. Hay personas que por una herida
no pudieron volverse a relacionar con cierto estereotipo de personas. Pero yo veo cómo vienen nuevas relaciones a tu vida. Yo veo que vienen nuevas amistades. Yo veo que vienen nuevas relaciones. Yo veo que se te abren caminos. Yo veo caminos que se abren. Yo te bendigo en esta hora. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y que hoy, el día de hoy, se cierra el ciclo de la ofensa en tu vida y tu corazón queda sanado. Te bendecimos en esta hora y ya te damos gracias, mi Dios, gracias, por las maravillas que tú estás haciendo. Amén. 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 El propósito de Dios es que seamos libres de todo tipo de cadena, de todo tipo de obstáculo. Y el perdón, ejerce el perdón siempre, todo el tiempo, porque así nos perdona el Señor. Cuando tengas toda la, ya entre paréntesis antes de cerrar, cuando tengas toda la facultad de ejercer tu autoridad o poder vengarte sobre alguien y no sepas qué hacer, porque hay veces que no sabes qué hacer, actúa con misericordia. Nunca pecarás cuando actúes con misericordia. Se lo digo a los que nos están viendo, nunca pecarás cuando actúes con misericordia. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana con el episodio número 4, que va a ser un tema bien interesante. Estamos muy contentos por eso. Dios me los bendiga. Amén.